Bueno, vamos a empezar a grabar. Por lo que entiendo, todo el mundo ya me está pudiendo escuchar. Entonces vamos a empezar con el taller. Bueno, vamos a resolver algunos problemas que tenemos aquí de la lista. Vamos a empezar resolviendo el primer problema, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de función compleja. En el caso de que no se esté compartiendo en la pantalla, me avisan, por favor. Yo creo que sí. Al menos aquí me está indicando que se está compartiendo en la pantalla. Solo por si acaso de repente alguien no lo lograra ver. Pero bueno, yo creo que todos están pudiendo ver. A ver, vamos a verificar aquí. Sí, se ve todos, muy bien. Buenas noches con todos, buenas noches. Bueno, seguimos. Vamos a resolver ese problema de ahí, que nos dice que tenemos una función, obviamente definida en los complejos, en el conjunto de los números complejos, y nos pide que nos está preguntando en qué puntos del plano complejo tiene derivada, ¿no? Acá recuerda que cuando está entre dos palitos, por decirlo así, se está refiriendo al módulo del complejo, ¿sí? Y RE de Z recuerda que es la parte real de un número complejo, ¿no? O sea, solo para recordar por si acaso, ¿no? Si Z es un número complejo, ¿no? Entonces Z es igual a un X más J por I, donde que X e Y pertenecen a los reales, ¿no? Ambos números pertenecen a los reales, y recordar que el módulo se define como la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Solo para recordar. Y que la parte real de los complejos se define como este número X, ¿sí? Una vez que te acuerdas todo eso, ya el resto es bastante simple. Y claro, otra propiedad más que deberías de acordarte es la siguiente, ¿no? Que el módulo de un complejo al cuadrado es exactamente igual a el módulo del complejo elevado al cuadrado. ¿Estamos? Entonces con eso ya de ahí vamos a poder resolver la pregunta que nos dicen qué puntos del plano complejo tiene derivada, y también, eh, bueno, justamente la misma, lo que es prácticamente otra forma de preguntarlo, si es f analítica en algún punto del plano complejo, ¿no? En este caso. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, para empezar, veamos lo siguiente, ¿no? Eh, una vez que yo he escrito z de esta manera, como x más y j, acá si no lo vamos a empezar vamos a escribirlo con negro, voy a poder decir algo interesante, ¿no? Que f de z lo voy a escribir en términos de x e y. F de z entonces, ¿cómo va a ser? F de z, una forma de escribirlo es así, f de x, y, donde que z lo estás escribiendo como un par ordenado, lo puedes ver como algo de dos variables, ¿sí? Aunque si quieres, para evitar ser poco precisos, lo borramos, si tú quieres. Lo que importa es que vamos a reemplazar, ¿no? Aquí. Pero mira, date cuenta aquí primero algo, ¿no? Si no, por acá lo voy a escribir a un costado, que 4 veces módulo de z al cuadrado menos 3 veces el módulo de z cuadrado es exactamente módulo de z al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto de aquí, por la propiedad que estaba mencionando acá, es lo mismo que escribir esto. Entonces tengo 4 veces módulo de z al cuadrado menos 3 veces módulo de z al cuadrado, me da solamente una vez módulo de z al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí, por eso que acá, toda esta expresión la voy a escribir más simple de una sola vez. ¿Estamos? De una sola vez lo voy a escribir de manera más simple. ¿Cuánto va a ser esa expresión?
Bueno, sencillo, ¿no? Va a ser módulo de z al cuadrado, y como módulo de z es la raíz cuadrada, con el cuadrado se va a ir, y te va a quedar simplemente x cuadrado más y cuadrado. Después les tengo que sumar z al cuadrado, pero algo que también deberías de recordarte, acá si no lo vamos a poner un punto y coma, que para cuando z es eso, z es x más jy, z cuadrado, ¿cuánto es? No sé si alguien recuerda. Z cuadrado. Lo puedes hacer, ¿no? Puedes hacer la multiplicación de x más ji por x más ji, y vas a llegar a que es x cuadrado menos y cuadrado más 2 veces xy, si quieres aquí, por j, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a escribir aquí. Vamos a seguir escribiendo simplemente lo que es, más 2 veces xy. Bueno, si yo quiero lo puedo poner el j acá primero, ¿no? No importa mucho ahí. Y después le tengo que escribir más j veces por 2 veces la parte real de z. Entonces lo multiplico por 2 veces la parte real de z, y la parte real de z es x. Entonces ya está, ya escribimos ya primero cómo es, y ahora lo que vamos a hacer es escribirlo en la forma de una parte real más j por otra parte imaginaria. O sea, tenemos que escribir aquí toda la parte real. Pero bueno, lo vamos a escribir de manera simple, ¿no? Por ejemplo, acá me doy cuenta que y cuadrado y menos y cuadrado se van, ¿no? Me doy cuenta de eso. Y bueno, nada más. Pero entonces tengo x cuadrado más x cuadrado me da 2 veces x cuadrado. Después ya no tengo nada más libre, porque todo lo demás está afectado por j. Pero como todo está afectado por j, lo puedo factorizar, ¿no? Aquí. Y me va a quedar j por 2xy más 2x. Sencillo. Entonces ahora, sí recordar que esto viene a ser eh, una función de dos variables. En general, lo puedes escribir como un u de xy, y esto como un v de xy. ¿Y por qué lo escribo de esa manera? Porque ahora yo, para saber si tiene derivada o no tiene derivada en algún punto del plano complejo, yo voy a hacer referencia a las famosas ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tuviera derivada en algún punto del plano complejo, debe de cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No sé si recuerdan, espero que sí. ¿Y qué nos decía las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Bueno, se suele escribir así, de Cauchy-Riemann, aunque no me acuerdo bien si era con una M y doble N, una de las dos era doble, ¿no? De repente acá me estoy equivocando y era M y N, ya bueno, eso ya tú lo ves, ¿no? ¿Qué nos decía las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos decía que la derivada parcial de u con respecto de x tiene que ser igual a la derivada parcial de v con respecto de y, y otra ecuación más, que la derivada parcial de u con respecto de y tiene que ser ahora el menos la derivada parcial de v con respecto de x, ¿no? Debería de cumplirse esas dos ecuaciones a la vez en algún punto en el cual la función compleja sea derivable. Entonces, por eso es que vamos a hallar esos puntos posibles planteando estas ecuaciones, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, ¿cuánto sería u de x? U de x. ¿Cuánto sería la derivada parcial de u con respecto de x? Bueno, sería sencillo, ¿no? Solo sería derivar esto con respecto a x. Entonces sería 4 veces x, ¿no? Porque aquí la derivada de 2x cuadrado con respecto a x es 4x. Y esto lo igualaría a la derivada parcial de v con respecto de y. Entonces, si yo derivo v con respecto de y, como esta parte de aquí, esta expresión no depende de y, al derivarlo me va a dar 0. Esta parte nomás voy a tener que derivar con respecto de y. Y cuando derive con respecto de y, el 2x es como si fuera una constante. Y es por eso que acá voy a tener que el v, la derivada de v con respecto de y es 2x. ¿Sí? Y además, vamos a tener que por otro lado, derivar u con respecto de y. Pero mira, esto no depende de y. Como no depende de y, su derivada parcial con respecto de y inmediatamente es 0. Y por otro lado, vamos a igualarlo al negativo de la derivada parcial con respecto de x de la expresión v, ¿no? De la función v.
Y esto, si yo lo derivo con respecto a x, me va a salir ¿cuánto? Me va a salir primero 2y más, más 2, ¿no? Más 2. Entonces, resolviendo a partir de aquí, mira, de 4x igual a 2x, yo puedo pasar a restar 2x aquí, me va a quedar 2x igual a 0, y por lo tanto me va a quedar x igual a 0 cuando paso a dividir el 2. Y por el otro lado, por acá, voy a obtener que como 0 es el negativo de todo esto, voy a obtener que 2 veces y más 2 es igual a 0. Pero de ahí, cuando yo despeje y me va a salir menos 1, ¿no? Entonces quiere decir, ¿no? Entonces quiere decir que en 0, 1, en 0 menos 1 que diga, que es el punto hallado, se tiene que la función tiene derivada, ¿no? Que la función tiene derivada o es derivable. Esa sería mi respuesta para la primera parte. Y algo más, ¿no? Acá de repente fue un poco práctico, pero algo más nomás para mencionarte. Es que, claro, para que tú digas que realmente ahí es derivable, no solamente bastaba las ecuaciones de Cauchy-Riemann, sino un argumento que acá no lo estamos mencionando, no lo hemos escrito, pero se debe a un concepto un poco que normalmente no te va a venir mucho en los problemas para que lo analices, pero tiene que ver también porque las funciones en sí son continuas. Vistas como funciones reales, tanto esta como esta son funciones continuas y además también sus derivadas parciales son continuas. Eso es lo que es más interesante, lo que es más primordial. Como son polinomios nomás, no, eso se cumple particularmente. Entonces, normalmente eso no se suele verificar. Ahora la otra pregunta es si f es analítica en algún punto del plano complejo. Bueno, la respuesta corta sería que f no es analítica en ningún punto del plano complejo. Pero más o menos, ¿por qué sería eso? Porque para que sea analítica debería ser derivable en todo un entorno abierto, centrado en el punto. Mira, vamos a tratar de ubicar el 0 menos 1. Entonces, si tú te pones a pensar y tú lo tratas de ubicar por acá, en tu plano complejo, ¿qué vas a obtener? El 0 menos 1 estará por acá, ¿no? El 0 menos 1 estará por acá. Bueno, aquí de repente algo que faltó escribir, ya por el hecho de solo un pequeño detalle acá. Lo voy a agregar solamente una pequeña cosita aquí. Que esto está representando a qué número complejo se podría decir. Eso está representando al complejo. Es otra forma de escribirlo como 0 menos 1 por j, ¿no? O sea, menos j. O sea, esto sería escrito en forma de par ordenado del número complejo, pero esto escrito de manera ya más así con el j, ¿no? Con la unidad imaginaria. Y de repente así sería bueno que lo dejes, ¿no? Acá vamos a poner, se tiene que la función es derivable. ¿No? Pero ahora por otro lado, si yo ubico acá el menos j, o en otras palabras el 0 menos 1, imagínate que yo lo ubico por acá el j o el 0 menos 1, yo, si trazo cualquier entorno abierto, centrado en ese punto, ¿sí? Acá si no le vamos a poner, no, sí, le voy a dejar acá como menos, 0 menos 1 lo voy a poner. Pero ya sabes que 0 menos 1 representa el j, ¿sí? Entonces, en cualquier entorno abierto, centrado en 0 menos 1, en toda la región roja, ¿no? Ahí en ningún punto, de cualquier entorno abierto,
de cualquier entorno abierto o vecindad abierta, como lo conozcas mejor, del punto 0 menos 1, se tiene que f es derivable, ¿no? Por lo tanto, f no es analítica, ¿no? No es analítica en el plano complejo, ¿no? Porque se podría decir que un candidato era ese punto, pero ni siquiera en ese punto se cumplía, ¿no? En realidad no era muy necesario hacer el gráfico, pero lo quise hacer por si acaso, ¿no? Para que más o menos entienda cuál es la razón geométrica, se podría decir. Pero básicamente como solo tenías un punto, otra forma de justificarlo era, si solo tienes un punto en el cual es derivable, inmediatamente no es analítica. ¿Por qué? Porque para que sea analítica debería existir todo un entorno abierto sobre el cual la función sea derivable, ¿no? Aunque a ver, ahora no sé qué está pasando acá. Lo tengo acá, estoy compartiendo el documento ahora. Si no, ya después lo ves en la grabación. Acá esa es la pregunta que estoy haciendo, ¿no? Incluso está más arriba, está acá. Acá lo puse. Sí, después en la grabación si no lo vas a poder ver. Entonces acá la función no es analítica en C. La función no es analítica en C porque para que sea analítica en C por lo menos debería de ser, mejor dicho, para que sea analítica al menos en un punto, por lo menos alrededor de ese punto en toda una vecindad debería poder ser derivable. Pero no, acá solo está pasando que es derivable en un solo punto y ese punto es el 0 menos 1, que con plano complejo se identifica como el menos j, ¿no? Bueno, ahora sí pasemos a otro problema. Vamos a ir por aquí para... Pues, ¿Sí? la pregunta, ¿nos enviará el documento del todo del taller o tengo que tomar foto a cada uno nomás después? Bueno, la grabación voy a mandarlo al coordinador para que luego lo suba al aula virtual, ¿está bien? Pero si puedes, tómale fotos si puedes así mientras cuando Sí, me detenga en alguna hablo parte, si que si quieres. pueda agrandarlo para tomarle foto, a eso me refiero. Ahorita, ya bueno, si quieres de lo que he hecho, Ajá. aunque no voy a hacer eso mucho ahora, pero ya si quieres ahora rápido, ¿no? Rápido para que lo tengas más... Porque igual en la grabación, que yo espero que normal lo comparte el coordinador, ahí ya van a poder ver. A ver, me avisas rápido para bajar. No, ya, pero voy a hacer después la grabación ya. Ya. Pero de todas maneras sí pueden ir tomándole fotos, sino mientras que yo me paro en alguna parte, ¿no? Ahora vamos a ver este problema que nos está diciendo en el problema 5, quiere que calculemos para cada parte la integral compleja, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? ¿Cómo es? Vamos a copiar esto primero y después vamos a ver parte por parte, ¿no? El problema principal es calcular la integral compleja sobre una curva, ¿no? Y para eso es preciso que te acuerdes algún poco de la teoría, ¿no? Y ahora vamos a empezar por el ejercicio A. El ejercicio A nos dice lo siguiente. En el ejercicio A nos pide que determinemos la integral sobre esta función 1 entre z cuadrado. Abajo en el denominador es z cuadrado por z más j, donde la curva, ¿qué curva es esta? Es z menos j igual a 3 medios, módulo de z menos j igual a 3 medios. Esa curva, no sé si recuerdan a qué curva está representando. No sé si alguien recuerda. Cuando el módulo es constante, eso, a ver, algo decían por acá. Claro, ¿no? La circunferencia, ¿no? Sería la circunferencia. Claro, entonces vamos a ver, justamente es la circunferencia lo que está representando ahí, una circunferencia con centro en J y radio 3 medios, ¿no? Es eso lo que tenemos que hacer y ver cómo es. Siempre para este tipo de problemas es bueno al menos tener una idea geométrica de lo que está pasando.
aunque sea trata de hacer un borrador de tu dibujo para que más o menos veas qué es lo que está sucediendo. Entonces yo voy a tratar de hacer, espero que no me salga tan mal. Vamos a poner que aquí está J, por ejemplo. Sí, imaginemos que... A ver, lo voy a hacer un poquito más grande ya. Un poco más grande, espero que no me falle mucho el pulso. A ver, déjame ver. J1, 3 medios, más o menos será por acá, pues. Más o menos será por acá. Yo le calculo. Ya. Y si no, le agrego un poco más. Ya. Entonces, esta circunferencia tiene como centro J, pero J recuerda que es en el plano cartesiano. ¿Cuáles son sus coordenadas? En el plano complejo es 0, 1. Entonces yo tengo que ubicar 0, 1, que más o menos estará por acá, yo le calculo, ¿no? Voy a suponer que acá está el J. Entonces, esto lo voy a tomar como mi centro y tengo que hacer un radio de 3 medios. Entonces, podría ser que mi radio de 3 medios más o menos esté por acá, ¿no? O sea, podría ser que vaya hasta acá, por acá. Voy a ubicar algunos puntos estratégicos por donde los cuales va a pasar. Y en base a eso es que voy a tratar de hacer mi circunferencia, ¿no? Más o menos mi circunferencia será algo así. Uy, a ver, el pulso a veces tiene que ayudarme un poquito. Más o menos algo así. Tú imagínate que es una circunferencia. Uy, no me está saliendo muy bien. Por abajo voy a empezar ya. Por abajo. Por acá también. Por acá también, ¿no? Va a pasar más o menos algo así. Entonces tú imagínate que más o menos es una circunferencia, ¿no? A mí me faltó usar otra cosa, pero imagínate que es una circunferencia donde que este es tu J, ¿no? Que está ubicada en el punto 0,1. Y por acá, por ejemplo, estará el punto 3 medios, ¿no? Por ejemplo, 3 medios, menos 3 medios. Recuerda que este es tu eje de los números reales, este es tu eje de los números imaginarios, ¿sí? Y de esa manera, ¿no? Por acá estará ¿quién? Por acá estará menos 1, a ver si mal no estoy. A ver, déjame ver un rato. Menos 1, no, menos j medios, menos j medios. Este punto de acá, que es 0, menos 1 medio, está representando a menos j medios. ¿Sí? Lo voy a poner en forma de punto. ¿Sí? 0, menos 1 medio o menos j medios, como lo quieras ver. Entonces, esta es tu circunferencia sobre la cual quieres hacer tu integral. Y ahora trata de ubicar los puntos que hacen que esto de lo de abajo sea 0, para que tú más o menos sepas cómo vas a hacer esa integración. ¿Está bien? Esa es la idea principal, para que veas dónde podrían estar las posibles, digamos, los posibles polos, ¿no? Dónde posiblemente se haga 0. Entonces, si tú ubicas en qué punto o qué puntos se hace 0, ¿qué vas a tener? Vas a tener que un punto, vamos a escribirlo acá en rojo, ¿no? Por aquí, z cuadrado por z más j es 0, implica que z vale 0 o que z vale menos j. Entonces vamos a ubicar dónde está 0 y dónde está el z igual a 0 y z igual a menos j. Z igual a 0 es exactamente el origen y el origen obviamente está acá, ¿sí? Y z igual a menos j estará por acá, pues está más o menos acá, menos j. Porque el menos j es como si fuera 0, menos 1. Acá le vamos a poner 0, menos 1. Entonces, el menos j está fuera, muy bien, entonces no está afectado, pero digamos, el z igual a 0 es lo que está afectado, ¿no? Entonces, justamente por eso, cuando tú calcules esta integral, tú tienes que darle siempre a la integral que te pidan, tienes que darle esta forma, mira. Tienes que darle a la integral la forma de esta, ¿no? Donde hay una función f mayúscula de z, si quieres, entre z menos un z0 elevado a la n, qué sé yo. Diferencial de z. Claro, esta es una integral curvilínea. Y donde que z0 está en el interior de la curva. ¿Sí? Y f es analítica en C, en la curva C.
O sea, en todo lo que está dentro incluso, ¿no? En el interior de C más bien, ¿no? Sería. Bueno, esto que lo estoy escribiendo como borrador lo voy a escribir más abajo, si no. Porque es lo que nosotros tenemos que darle forma a esto. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿O por qué estamos haciendo eso? Porque justamente lo que yo te quiero hacer recordar es que hay una fórmula llamada fórmula integral de Cauchy, ¿no? Es lo que yo voy a usar para hacer eso. Y la fórmula integral de Cauchy lo voy a escribir así, ¿no? En términos de f mayúscula, que no haya una ambigüedad. Fórmula integral de Cauchy lo voy a escribir un poquito diferente de repente, con un nombre diferente nomás, pero es lo mismo. Es la integral, que nos dice que la integral sobre una curva C, claro que esa integral está sobre la curva C, para decir eso, se suele tener implícito que, que hay una orientación para la curva y que la orientación de la curva es en el sentido antihorario. ¿Ya? Nos dice esto, ¿no? Entre z menos z0 elevado a la n más 1, diferencial de z, es igual a ¿qué? Es igual a 2 veces pi, 2 veces pi j entre n factorial por, bueno, no, acá en esta parte dije que lo iba a poner diferente, me olvidé. Solo lo único diferente es que voy a emplear la letra mayúscula, la F mayúscula, solamente para que no haya mucha ambigüedad. Y aquí lo voy a poner por la derivada de orden n. Mira, date cuenta que es n más 1, acá es la derivada de orden n, evaluado en el punto z0. Pero para esto, ¿qué cosa tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta algo, ¿no? Tengo que tener en cuenta de que esta fórmula vale cuando el z0 está en el interior de la curva, ¿sí? Por eso es que yo, a la hora de calcular esta integral, mi f de z tengo que darle de forma tal que acá abajo me quede algo de este tipo, y de donde que esto de aquí esté en el interior de la curva. Entonces te das cuenta que el z0 no puede ser el menos j, porque el menos j está fuera del interior de la curva, ¿sí? Tiene que cumplirse que el z0 está en el interior de la curva, y tiene que cumplirse también que f de z es analítica, ¿no? Es analítica en el interior de la curva, ¿sí? En el interior de la curva. O sea, en otros casos, en otras palabras, dentro de esa curva. En otras palabras, ¿sí? Entonces, justamente por eso es que para yo calcular la integral ya volviendo a mi problema, ¿no? Volviendo a mi problema, hoy acá nuevamente me faltó escribir la mayúscula para que se entienda que esto es algo aparte. Entonces, ahora yendo a mi problema tengo lo siguiente. Tengo que la integral curvilínea de f minúscula de z con respecto a z, que es lo que me piden, o sea, mi I mayúscula es lo que me piden, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Como la integral curvilínea sobre la curva, que me está mencionando, si quieres sacarlo una manera de que solemos escribir, ya cuando ya conocemos cuál es la curva en sí que me están dando, es esta curva, solemos escribir de esta manera, ¿no? Z menos J igual a 3 medios, ¿no? El módulo, por si acaso, ese es módulo, ¿ah? Vamos a tratar de escribirlo más recto. Módulo de Z menos J igual a 3 medios. Aquí se pone como una especie de subíndice. Y vamos a decir que eso es sobre qué. Es la función que vamos a hacer aquí, va a ser 1 entre z cuadrado, no, a ver, déjame ver aquí, entre z más j, que diga, entre z más j, todo sobre z cuadrado. ¿Por qué? Porque z cuadrado se puede ver como z menos 0 al cuadrado. Y este 0 es la posibilidad de que me salió de aquí. De aquí me salió dos posibles lugares que hacían problema acá, ¿no? Z igual a 0 o z igual a menos j, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, justamente como 0 está dentro de la curva, es por eso que lo dejo abajo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que está arriba va a ser como mi f mayúscula de z ahora. ¿Estamos? Ese va a ser como mi f mayúscula de z, lo voy a escribir acá, si no.
Esto de aquí va a ser mi f mayúscula de z. ¿Estamos? Y entonces a partir de ahí, yo voy a poder verificar, justamente ese va a ser mi f mayúscula de z, ¿por qué? Porque con eso ya se está cumpliendo lo que estoy escribiendo aquí, ¿no? Con eso ya se está cumpliendo que z0, que en mi caso ahora es 0, está en el interior de la curva C, y recuerda que el interior de la curva C es el interior, bueno, no lo voy a escribir acá, pero es el interior, o sea, es todo esto que está acá adentro, está en el interior, y además está cumpliendo que f de z mayúscula, que es igual a 1 entre z más j, es analítica en C, en el interior de C. Está cumpliendo estas dos cosas, ¿sí? Justamente por eso es que yo puedo decir ahora ya, con la seguridad de mi fórmula integral de Cauchy, que esto de aquí que estoy escribiendo es 2 veces pi por j, ¿no? Como dice acá, entre n factorial. Pero ahora, ¿cuál va a ser mi n? Mira, date cuenta que el n siempre es una potencia menos que lo que está de abajo, la potencia. Entonces, si aquí era 2, acá va a ser 1 factorial. ¿Y qué más? Por la primera derivada, porque mira, date cuenta que el n era 1, por la primera derivada de f, evaluado en z0, y z0 es 0. Básicamente a eso se redujo mi integral. Eso, todo esto que estaba ahí, ¿no? Si te das cuenta, el 3 medios no influenció mucho, solamente la curva me ayuda a saber si los posibles puntos que me van a dar problema aquí están dentro o fuera, o sea, de la región interior de la curva o la región exterior. Entonces, aquí para yo despejar esto, tengo que hallar la primera derivada de f con respecto de z, porque me está hablando de derivada. Entonces, por eso es que ahora yo cuando hago f1 de z, vamos a hallar cuánto es esto. Bueno, eso es la derivada con respecto a z, ¿de quién? De 1 entre z más j, ¿no? Y tú ya recuerdas que más o menos aquí ya se deriva básicamente igual que cuando es una variable normal en los reales, ¿no? Esto, su derivada, ¿cuál va a ser? Va a ser simplemente el negativo de 1 entre z más j al cuadrado, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, tú, si lo evalúas en 0, que es lo que más o menos quieres por acá, vas a obtener que simplemente esto es menos 1 entre 0 más j elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, este es menos 1 entre j cuadrado. Pero tú recuerda que j cuadrado era menos 1, así que toda esta división te sale 1, ¿sí? Y finalmente, ¿no? Por lo tanto, mi integral que yo quería calcular es simplemente 2 veces pi j. ¿Por qué? Porque el 1 factorial es no pasa nada, esto de aquí también es 1 y no pasa nada, ¿no? Si quieres lo escribimos de nuevo, entre 1 factorial, por 1, ¿no? Porque 1 era lo que obtuvimos por aquí, ¿sí? Entonces todo me salió simplemente 2 veces pi j. Y ahí acabó, ¿no? Acabó el problema, nada más. ¿No? No era muy complicado. Bueno, acá de hecho he tratado de hacer una explicación bastante detallada. Para las siguientes voy a hacer un poco más rápido de repente, ¿sí? Y así que espero que estén atentos para lo que se está haciendo. Vamos a hacer la parte B ahora. La parte B. Y hay que recordar siempre, ¿no? La fórmula integral de Cauchy, que es bastante importante, ¿no? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer acá es primero tratar de graficar mi curva, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Grafico mi curva. Bueno, esa sería una manera, ¿no? Grafico mi curva por acá. Una gráfica más o menos regular. Por acá será más o menos, ¿no? Vamos a tratar de graficar ahora sí por aquí. Por aquí. Uy, no.
Bueno, ahí más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Trata de pensar que es una curva, ¿no? Que es la circunferencia de radio 2. Por acá estará 2. Por acá estará 2j, también lo puedes ver. Menos 2j y menos 2. Bueno, que es tu parte imaginaria. ¿No? Esa sería tu curva C. Y ahora tú quieres saber si 2z más 3 igual a 0. Haces eso, por ejemplo, para ver qué posibilidades hay que te dan problema, ¿no? Por ejemplo, en este caso me da menos 3 medios. ¿Y menos 3 medios dónde está? Estará por acá, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Así que si yo le llamo a esto z0, ¿no? Que le voy a llamar z0 después, esto va a ser menos 3 medios. Justo está en ese punto. O sea, el menos 3 medios está dentro. Entonces quiere decir que ahí es más sencillo la integral. ¿Sí? Ahí es más sencillo la integral. Y acá también hay que recordarse la fórmula integral de Cauchy. Pero allá la más sencilla, la fórmula más sencilla hay que recordarse acá. La fórmula integral de Cauchy, pero la más sencilla, la versión más sencilla, la versión que es sin derivar. ¿Cuál es esa versión? Esa versión simplemente te dice esto, ¿no? La integral sobre la curva de una función analítica en el interior de la curva f de z sobre z menos z0, donde que z0 es un punto interior a la curva, esto es 2 veces pi j por f mayúscula evaluado en z0. Nada más. Nada más, algo así de simple. Entonces, ya está todo prácticamente. ¿Por qué? Porque abajo ya te da cuánto es, ya te dice que esto de aquí es menos 3 medios. Solamente tengo que llevarlo algo de esta forma. Entonces, para hacer eso, yo voy a escribir la integral que me piden, ¿no? Mi integral y que me piden, que es la integral de f de z sobre la curva. Lo voy a escribir de esta manera, mira. Lo voy a escribir como z cuadrado cuartos, no, z cuadrado menos 4 sobre 2, solamente sobre 2 para que me salga una forma bien interesante por acá, sobre z más 3 medios podría aquí, pero también lo puedo escribir como menos 3 medios. Con respecto a z, esta va a ser la integral sobre ¿cuál curva? Sobre la curva que es módulo de z igual a 2. ¿Sí? Y ya está básicamente. ¿Por qué? Porque ahora mi función f mayúscula de z va a ser esto de aquí. Esa va a ser mi función f mayúscula de z. ¿Estamos? Entonces, ya está, ¿no? Bueno, acá simplemente verificar lo que ya te dije, ¿no? Que z0 igual a menos 3 medios está en el interior de la curva. Obviamente acá se sobreentiende que la curva es la circunferencia de radio 2 y que f de z es analítica en el interior de la curva. ¿Sí? Una vez verificado esas dos cosas, o al menos escrito esas dos cosas, ¿qué sucede aquí? Tu integral pedida se reduce a usar la integral de Cauchy, a la fórmula integral de Cauchy, que es 2 veces pi j por f mayúscula evaluado en ¿quién? Evaluado en z0, pero z0 es menos 3 medios. ¿Sí? Entonces esto simplemente es 2 pi j por, evaluamos f en 3 medios, en menos 3 medios, ¿y qué nos queda? Nos queda menos 3 medios al cuadrado, menos 4, todo esto sobre 2, y a la hora de resolver esto, ¿cuánto nos queda? Este 2 con el 2 se va, ¿no? Este 2 de aquí se va con este. Y a la hora de resolverlo, nos va a quedar acá 9 cuartos menos 4. 9 cuartos menos 4 nos da menos 7 sobre 4. Así que nos va a quedar menos 7 sobre 4 veces pi j. ¿Estamos? Entonces simplemente es eso, ¿no? No sé si acá están teniendo alguna duda, por si acaso.
para que, para que pregunten. De repente les está pareciendo un poco rápido. ¿Todo bien, dice? Ya, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sigamos entonces con el siguiente problema, el problema C. El problema C, ¿qué nos dice el problema C? Ujú. ¿Qué nos dice el problema C? Veamos ahora mismo. El problema C nos dice lo siguiente. Nos dice que debemos calcular también esa integral de ahí. Y ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Integral esto, el integral de esto. Bueno, acá también no es muy complicado, mira. Ya aquí lo voy a hacer ya un poco más rápido de repente, el gráfico. ¿No? Hasta ya sin... Vamos a suponer acá que mi curva es así, ¿ya? Uy, le puse en modo recta. Vamos a suponer que mi circunferencia es algo de esta forma, ¿no? Suponte que esa es mi circunferencia de radio 2, ¿sí? Que es mi curva de z igual a 2. Aquí no va a importar mucho porque mira, la única posibilidad de que lo de adentro me dé 0 es cuando z vale 0. Y justamente cuando z vale 0 está en este punto, ¿sí? Por lo cual, ¿qué se va a tener? Se va a tener que ya inmediatamente a partir de aquí ya está dado para que ya uno lo aplique la fórmula integral de Cauchy, sin mucho problema, ¿sí? Porque, mira, lo vamos a escribir acá, si no lo que me está pidiendo aquí. A ver, acá le voy a poner 2 nada más por costumbre, 2, 2J. Y bueno, acá se supone que es menos 2J, ¿no? Solo que ya no lo pongo porque ya se supone que es eso, ¿no? Y acá, 1 más Euler regla Z sobre Z. Lo puedes escribir Z menos 0 para que tenga la forma de la fórmula integral de Cauchy. La que vimos aquí, mira. Esta fórmula integral de Cauchy ya lo tiene. Solo que ahora hay que verificar, justamente se cumple, ¿no? Se cumple de dos cosas, ¿no? Que Z0 igual a 0 está en el interior de la curva. Y se cumple también que f de z, que en este caso, ¿cuál va a ser mi f de z? Va a ser justamente lo de arriba. 1 más Euler regla z. Es una función analítica, ¿no? Es analítica en todo el plano complejo, ¿no? Pero en particular lo es en el interior de la curva, ¿no? Aunque es en todo el plano complejo, podemos decir también que en particular es analítica en el interior de la curva. Y eso ya nos asegura que por la fórmula de Cauchy, mi integral i va a ser sencilla, va a ser 2πj por la función evaluado en el punto z0 que es 0. Y ya pues eso es más sencillo todavía porque esto es 2πj. ¿Por cuánto? Por 1 más Euler elevado a la 0. Y Euler elevado a la 0 es 1, pues, ¿no? O sea, esto es 2πj por 2, porque 1 más 1 es 2, y esto obviamente finalmente te da 4 veces πj. ¿Sí? Y bueno, eso sería, ¿no? No es muy complicado en este caso, salió rápido, todo fue felicidad. Y ahora sí vamos a ver otro ejercicio más, el otro más, el último de esa serie, para que quede bien claro, que es justamente el ejercicio D, que nos dice hallar la integral de esa función. Ahora aquí ya no se ve tan sencillo porque hay un z cuadrado más 1, ¿no? Al menos de primera vista no se ve más sencillo, ¿no? Pero no hay problema, ¿no? No hay problema. Primero tratamos de graficar el z-1 igual a 3 por aquí. A ver, vamos a tratar de graficarlo por acá. Z-1 igual a 3. A ver, esperemos que no nos salga tan mal aquí. Uy, no. A ver, z-1 igual a 3. Entonces,
tiene que pasar por el punto 1. Vamos a suponer que 1 está aquí. Y tiene que tener un radio de 3, ¿no? Entonces, si aquí es el centro, tiene que pasar por acá, por acá, porque tiene radio 3, ¿no? Y por acá. Entonces tratamos de unir, tratamos de hacer una circunferencia que pase por estos 4 puntos, por lo menos. Y bueno, vamos a tratar de hacer eso por acá de manera un poco cuidadosa. Por acá también, ¿no? Y por acá también, ¿no? Bueno, ya para que más o menos se vea más o menos real la circunferencia, ¿no? Aunque está chueca, pero algo es algo. Entonces aquí está z menos 1 igual a 3, acá se supone que es 4 por acá es menos 2. Por aquí obviamente este punto va a ser 3j, y por acá será 3 menos j, ¿no? Pero ya no lo voy a poner por ahora. Ahora lo que me interesa es ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede? Primero veamos lo de abajo. ¿Cuándo z cuadrado más 1 es 0? Bueno, acá hay que notar que esto tenemos en los reales. Si z fuera un número real, esto no tendría solución. Pero como estamos en los números complejos, sabemos que esto es lo mismo que escribir que z cuadrado. En vez de 1, puedo escribir menos j cuadrado. Porque j cuadrado es menos 1, con menos te da más 1. Entonces ahora casi hay una diferencia de cuadrados, por lo cual puedo decir que z menos j por z más j es 0, y de ahí tener las dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es que z sea igual a j, o que z sea igual a menos j. Entonces tenemos que ubicar z igual a j y z igual a menos j aquí. Recuerda que z igual a j, esto equivale a escribir el punto 0, 1, y z igual a menos j equivale a escribir el punto 0 menos 1. Pero mira, por aquí incluso está menos 2j, entonces, o 0 menos 2. Entonces 0, 1 va a estar por aquí, mira, más o menos. No lo vamos a escribir en verde, sino. Aquí estará 0, 1, este punto de aquí. Y 0 menos 1 estará por acá. ¿Está bien? Entonces ahora el problema es que tenemos dos puntos, mira. Dos puntos. Y la fórmula integral de Cauchy o la fórmula general siempre tiene solamente, tiene una expresión de z menos z0. O en el peor de los casos, hay una expresión abajo en el denominador de z menos z0 elevado a una potencia. Pero aquí no, ¿no? Aquí el denominador está como factores de diferentes cosas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, para eso tenemos que recordar que hay ciertas propiedades, ¿no? Una de esas propiedades es que, por ejemplo, si yo sé que los dos puntos están en el interior, yo puedo hacer una técnica que sería encerrarlos en curvas que estén dentro de la curva mayor. ¿Sí? Entonces, solo que esas curvas ya no es necesario que, digamos, uno la grafique, que uno sepa su ecuación, por ejemplo. Podría ser cualquier curva cerrada. Entonces acá hay una curva cerrada C1 y por acá hay una curva cerrada C2. ¿Sí? Entonces lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente. Sucede que justamente se cumple que la integral de f de z sobre la curva C con respecto de z es igual a ¿quién? Es igual a la integral de f de z con respecto a z sobre la curva C1 más la integral sobre la curva C2 de f de z con respecto a z. Y eso es lo que vamos a usar para poder resolver este problema, que es un poco más interesante, ¿no? Vamos a resolver este problema. Y entonces, bueno, este es mi integral y, que me piden hallar. Y entonces mi integral y, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser la integral sobre alguna curva C1 de f de z, que es z menos 2, entre z cuadrado más 1, diferencial de z, más
la integral de C2 sobre la curva C2 de z menos 2 entre z cuadrado más 1. ¿Pero para qué hago eso? En realidad a mí no me importa, como te dije, la ecuación de las curvas C1 y C2. Solo me importa que estas curvas se pueden trazar de modo que contengan a un solo punto de todos los puntos que están dentro de la curva mayor, ¿no? Y de modo que esas curvas estén contenidas estrictamente dentro del interior, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que yo voy a poder voy a poder resolver. ¿Cómo? Bueno, el cómo radica en el hecho de que ya voy a poder dejar acá simplemente, por ejemplo, en la curva C1, abajo solamente voy a dejar el Z menos el punto de aquí. Y el punto de aquí era el 0, el J, o sea, el 0,1. Entonces aquí, en el denominador, yo tengo que dejar solamente el Z menos J, para que yo pueda hacer mi fórmula integral de Cauchy. Y aquí, solo tengo que dejar en el denominador el Z menos J, o sea, en otras palabras, el Z más J. ¿Sí? Tengo que dejar, pero claro, tengo que dejarlo así, pero no es que yo diga, bueno, lo fuerzo y lo cambio esto por Z menos J. No, no puedo hacer eso, ¿no? No puedo forzar y esto decir que esto es, lo cambio por Z menos J. Tengo que hacer una técnica que no altere la expresión, pero que haga que dentro de abajo esté el Z menos J nada más. Y para eso me voy a recordar que el Z cuadrado más 1 se puede factorizar como Z menos J por Z más J. Entonces, justamente por eso, y lo voy a escribir si no acá más a un costado, si no, en otro color, en color negro, por acá, mira, que el z menos 2 entre z al cuadrado más 1, como te dije, es lo mismo que escribir entre z menos j por z más j. ¿Sí? Pero esto, recuerda que si yo quiero dejar solo abajo el j, el z menos j, ya bien, lo dejo abajo, pero esto de aquí sube, ¿no? Es como que pongo acá una división mayor, y ahora el denominador va a ser z menos 2 entre z más j. Pero también lo puedo escribir de la otra forma. Lo puedo escribir como, ahora si yo quiero que esto se quede abajo, en el numerador va a ser z menos 2 entre z menos j, y abajo en el denominador va a ser z más j. ¿Sí? Como que una fracción más grande. ¿Sí? Lo puedo escribir de dos formas y eso es lo que voy a aprovechar. ¿Y por qué voy a aprovechar eso? Porque mira, ahora esto de aquí puede ser ¿quién? Esto de aquí va a ser un f1 de z. Esto de aquí puede ser un f2 de z. ¿Sí? Y aquí yo voy a poder aplicar mi fórmula integral de Cauchy. ¿Por qué razón? Sobre C1. Porque mira, yo voy a escribir aquí F1 de Z, ¿eh? Para que más o menos se entienda. F1 de Z entre Z menos J, diferencial de Z, más la integral sobre la curva C2, ahora F2 de Z, entre Z más J, diferencial de Z. ¿Por qué voy a escribir eso? Porque mira, ahora date cuenta que se está cumpliendo. Se está cumpliendo primero que J, vamos a escribirlo acá si no Z1, ¿ya? Z1 igual a J está en el interior de la curva 1, ¿sí? Y además, también se cumple que F1 de Z, mira, F1 de Z, esta función, dado que F1 de Z es tal que si yo me pongo a analizar en la curva 1, todo lo de aquí, el punto menos J, que es este punto de aquí, está fuera de este interior de la curva, quiere decir que toda esta función va a ser analítica. Porque, ¿qué problema hay para que esta función no sea analítica? El problema para que esta función no sea analítica se da justamente cuando el denominador se hace cero. Y el denominador se hace cero cuando z es menos j. Pero menos j está aquí. O sea, está fuera totalmente de la curva C1. Es por eso que yo puedo decir que f1 de z es analítica en la curva, bueno, en el interior de la curva 1. Y algo análogo yo puedo decir para el otro caso, que el menos j está en el interior de la segunda curva y que además f2 de z es analítica
en el interior de la curva 2. ¿Sí? Es por la misma razón, por una razón análoga, mejor dicho. Y ya habiendo escrito esto, ya puedo aplicar mi fórmula integral de Cauchy, que es sencilla, mira, es la forma sencilla. Yo puedo decir, por lo tanto, justamente con esto que acabo de escribir, que acabo de notar, que mi primera integral se reduce a 2 veces pi j por la función 1, evaluado en ¿quién? En z1, ¿sí? Más, ahora la segunda, 2 pi j, ahora teniendo en cuenta la segunda integral, por f sub 2, evaluado en ¿dónde? En z2. Recuerda que z2 es menos j, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, mira que se puede escribir como z menos z1, en el que z1 es j, y esta parte de aquí se puede escribir como z menos z2, donde que z2 es menos j, ¿no? Esa es la razón por la cual estoy aplicando fórmula integral de Cauchy a ambos lados. Y entonces finalmente acá solamente me queda reemplazar, ¿no? Me va a quedar reemplazar, o sea, evaluar, mejor dicho. 2 veces pi j por f1 de z1. Pero mira, yo tengo que evaluar f1 de z1, o sea, tengo que evaluar z menos 2, z más j. ¿En dónde? Z1, ¿qué es? J. Entonces yo lo voy a poner multiplicar, ¿por quién? Recuerda que z1 es j. Entonces si yo reemplazo acá j, me va a quedar j menos 2 entre j más j. Eso sería f1 en z1. Y ahora f2 evaluado en z2, recuerda que z2 es menos j. Entonces lo evalúo acá en menos j y me va a quedar menos j menos 2 entre menos j menos j. ¿Sí? Ahora yo puedo, para resolver esto, factorizar un 2πj a ambos lados. Y después me doy cuenta que esto se reduce a j menos 2 entre 2j. Y esto de acá, le puedo todo multiplicar por menos arriba y abajo y me va a quedar más j más 2 entre 2j. Y esto, ya, rápidamente te das cuenta que lo de aquí te da simplemente 1, ¿no? Cuando una vez que tú lo sumes, como tienen el mismo denominador, y la suma de los numeradores te da el denominador, entonces por eso es que todo se reduce a 2 veces pi j, nada más. ¿Sí? Entonces, de esa manera se entiende rápidamente, se puede resolver. Ahora sí, les pido que, a ver, para ver lo de la asistencia, vayan escribiendo sus nombres, si es que acaso están entrando con otro nombre, ¿no? Su código. Y bueno, a ver, déjame ver. Aunque creo que han puesto todos sus nombres, ¿no? A ver, si no, déjame ver aquí. Para ver algo de la asistencia. A ver, para no olvidarme lo voy a sacar captura, ¿ya? Vamos a sacar esto un ratito. Como dije, la grabación voy a mandarlo al coordinador para que el coordinador pueda subirlo luego al aula virtual. ¿Está bien? Ahorita voy a ver un rato lo de la asistencia. A ver, al menos voy a tomarle captura, lo estoy guardando para ya luego ponerlo. Ya bueno, vamos a seguir continuando. Espero que lo haya guardado bien estas capturas. Y
Y vamos a seguir resolviendo. A ver, no sé qué más me han dicho por acá. Ya. Vamos a seguir resolviendo al menos un par de ejercicios más, ¿no? Por lo menos. Ya que es bastante, ¿no? Todo lo que hay que ver. A ver. Ya. Veamos ahora nuevamente lo que en la parte que nos quedamos. Bueno, ahora vamos a hacer la 6, ¿ya? La 6. El problema 6A al menos. Vamos a ver qué nos sale por acá. 6A. Vamos a ver qué pasa con este problema. Nos dice, halle por definición la transformada Z de la secuencia XN, indicando su radio de convergencia, ¿no? Eso se supone que está en inglés, ¿no? Radius of convergence, o alguna cosa así, no me acuerdo el nombre, término exacto, pero esta es una abreviación para radio de convergencia. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos ese problema? ¿Cómo hacemos el problema de radio de convergencia? Nos dice que hay que encontrar la transformada Z de la secuencia. Bueno, para recordar, para hallar la transformada Z, hay que recordar que tiene una dualidad, ¿no? ¿Qué hablo? Una linealidad, ¿no? Una propiedad de linealidad. O sea, si yo para hallar la transformada Z de este XN, yo puedo hallar la transformada Z de esta primera parte que le puedo llamar A, y después la transformada Z de esta segunda parte que le puedo llamar B, y al final juntar ambas, ¿no? Juntar ambas en una sola. Entonces vamos a hacer eso. Ahora, en el primer caso, recuerde que la transformada Z se suele notar así, ¿no? Z. Y como estamos en la primera parte, le vamos a poner un subíndice. ¿Y cómo se define? Bueno, se define como una sumatoria infinita en ambos lados, ¿no? Tanto arriba como abajo, que va de menos infinito a infinito eh, de la sucesión, de la parte de la sucesión que estoy analizando, y este sería un X minúscula, corchetes n, por z elevado a la menos n, ¿no? Pero ¿quién es esta parte, este xa de corchetes n que estoy escribiendo? Como dije, es la parte de la sucesión que corresponde a la primera parte, ¿no? Al primer miembro, al a. Por eso que eso sería simplemente 3 a la menos n por u de n menos 1, ¿no? Y recordar que el u hace referencia a la función escalón unitario. Y la función escalón unitario es 1 cuando su argumento es no negativo, o en otras palabras, cuando su argumento es mayor o igual que 0. Y es 0 cuando su argumento es negativo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a usar como punto de partida. Y bueno, una manera práctica de poder saber cuándo esto es 1 y cuándo esto es 0 es igualarlo, hacer mayor o igual que 0 lo de dentro, ¿no? Al menos esa sería una manera, ¿no? Yo pienso así, ¿no? n menos 1 mayor o igual que 0, ¿a qué equivale? ¿O a qué implica? A que n es mayor o igual que 1. Ah, ya, muy bien. Entonces, como eso implica que n es mayor o igual que 1, quiere decir que solamente a partir de n igual a 1 en adelante, en n igual a 1 en adelante, es lo que me va a servir, ¿sí? Básicamente es eso. Así que esto lo pongo como ahora va a ser la sumatoria desde n igual a 1 a más infinito de 3 a la menos n por z a la menos n. ¿Por qué? Porque solo cuando n es mayor o igual que 1, la función escalón unitario te da 1. Y para el resto de casos te da 0. ¿Sí? Eso es importante recordar y que te va a ayudar a resolver estos problemas. Y ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, vamos a seguir escribiendo. Esto sería igual a ¿quién? A la sumatoria de ¿quién? De n igual a 1 a más infinito, lo vamos a escribir así, ¿ya? De 1 entre 3z elevado a la n.
¿sí? Porque esto de aquí, 3 a la menos n por z a la menos n, por acá un borrador, que rápidamente lo voy a borrar, por si acaso, por si no te recuerdas, esto es simplemente 3 veces z elevado a la menos n, y cuando tiene el exponente negativo se invierte, ¿no? Se pone 1 entre 3z y el n se queda igual, ¿no? Básicamente es por eso, como te dije, esto lo voy a borrar rápidamente, solo para recordar. Y bueno, ya tenemos casi todo. Solamente que nos queda ver cuánto es este valor, ¿no? ¿Cuánto es ese valor? Bueno, para ver eso de ahí, podemos hacer lo siguiente. Podemos sumarle 1 y restarle 1. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, o al menos yo tengo una serie de fórmulas, ¿no? Para hacer esto, cuando n empieza desde 0, ¿no? Y esa serie de fórmulas me puede ayudar, ¿sí? Entonces, por eso es que yo le voy a sumar 1 y restar 1. ¿Por qué 1? Porque el n igual a 0, si yo hago n igual a 0, claro que esto no parte desde n igual a 0. Pero si yo quisiera que esto parta desde n igual a 0, debería de tener que el término 1 también. Porque si yo hiciera n igual a 0, todo esto se convierte en 1. Por eso es que yo lo voy a sumar y le voy a restar 1. Este 1 va a ser, ¿qué cosa? Va a ser el trabajo de que esa sumatoria pueda empezar desde 0 y se vaya más infinito. Y yo pueda escribir 1 entre 3z elevado a la n. Claro que al final ya le resto 1. O sea, toda la parte de aquí se convirtió en esta parte de acá, ¿no? En el primer término. Y ahora sí, ya. A ver, déjame un momento. Acá hay algo que. A ver, un momentito. Aquí hay algo que me están distrayendo. Ya, sigamos. Entonces, tenemos esto de aquí. Y ya hay una fórmula, ¿no? Que te dan, que nos dice que esto de aquí es igual a ¿quién? Es igual a 1 entre 1 menos 1 entre 3z. ¿Sí? Solo esta parte de aquí. Y a esto le tengo que restar 1. ¿Sí? Para quien de repente no se acuerda mucho la fórmula, hay una fórmula geométrica, ¿no? Hay una fórmula de la serie geométrica. Y básicamente en eso se fundamenta, ¿no? Si tú recuerdas, esto, cuando n empieza en 0 y se va más infinito, es 1 entre 1 menos r. Pero esa fórmula tiene cierta restricción, y es justamente esa restricción la que me falta escribir aquí para que esté completo. Esa restricción solamente vale cuando lo que acababa de escribir, cuando ese r era, en valor absoluto era menor que 1. ¿Sí? Entonces aquí también lo voy a escribir, ¿no? Esto vale siempre que 1 entre 3z, que en este caso es como mi r, en valor absoluto es menor que 1. ¿Sí? Y eso de aquí equivale, o esto de aquí es un sí solo sí, en otras palabras equivale, a decir que 1/3 es menor que el módulo de z. ¿Sí? Si tú le multiplicas módulo de z acá y acá, te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Es una manera de verlo. Módulo de z acá, módulo de z acá. 1/3 valor absoluto es 1/3 simplemente, entonces te queda que el módulo de z es mayor que 1/3. Y luego, ¿qué más? Luego, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, nada más, ¿no? Por el momento nada más. Pero claro, vamos a poner acá una expresión más sencilla, ¿no? Vamos a poner la expresión ya esto resuelto, que esto nos da, a la hora de que tú resuelvas esto de aquí, la primera parte de aquí, abajo en el denominador te va a quedar 3z menos 1, y en el numerador te va a quedar 3z. Y cuando tú le restes 1,
Esto se va a hacer 1 entre 3z menos 1. ¿Sí? Ya esas son cuestiones manuales, no algebraicas más que todo, que yo creo que sí lo puedes entender. Y entonces, esta parte de aquí, que es la restricción importante, va a estar estrechamente ligado al radio de convergencia, o tendría que ver con el radio de convergencia solo de esta sucesión. Pero también tienes que tener en cuenta la otra sucesión, entonces eso es lo que nos falta, ¿no? Ya tenemos la primera parte, ahora nos falta la que tenga que ver con la segunda parte. La segunda parte es la transformada z de la otra parte, ¿no? Y para hacer esa transformada z de la parte b, hacemos lo mismo, ¿sí? Escribimos, esto es igual a la sumatoria de menos infinito a más infinito, ¿de quién? De la primera, de la segunda parte que diga, corchetes n, por z elevado a la menos n, ¿no? Aunque lo podemos hacer más de frente, me parece, ¿eh? Ya para no escribir mucho. Vamos a escribir eso, ¿no? Simplemente escribimos esta parte de aquí y le multiplicamos z elevado a la menos n, ¿no? Escribimos 4 a la n por la función escalón unitario de menos n por z a la menos n, que diga. Y ya con eso, ya podemos hacer el problema. ¿Por qué? Porque recuerda que yo te dije, para que tú halles esto de dónde varía, a partir de dónde vas a tomar en cuenta, como acá yo puse n igual a 1 para adelante, el argumento es una forma de hacerlo, es hacer mayor o igual que 0 y ver qué relación tiene. Entonces vamos a hacer aquí, ¿no? Así de momento. ¿Qué pasa si yo hago menos n mayor o igual que 0? Eso implica que n es menor o igual que 0. ¿Sí? Y como eso implica que n es menor o igual que 0, quiere decir que esta serie solamente la voy a considerar para valores menores o iguales que 0, o sea, desde 0 a menos infinito. Y es por eso que yo simplemente voy a decir que esta serie se reduce a lo siguiente. Desde menos infinito a 0, de 4 a la n por z a la menos n. ¿Sí? Y ahora, ¿qué más tenemos que hacer aquí? Bueno, no siempre es bueno trabajar cuando hay un menos infinito abajo y un 0 arriba, ¿no? O sea, bueno, sí se puede, pero no es, digamos, lo que estamos normalmente acostumbrados a trabajar así. Entonces, justamente por eso es que vamos a hacer un cambio de variable. Y mira, si yo hago el cambio de variable m igual a menos n, o en otras palabras, invierto los signos, voy a poder escribir o voy a poder obtener lo siguiente, que esto es la sumatoria desde 0 a más infinito. Ahora, en vez de n es menos m, entonces pongo menos m. Menos n era m, entonces pongo m. Y ya está. Y como me doy cuenta que esto de aquí es la sumatoria desde... Bueno, acá podría poner m igual a 0 si quieres, ¿eh? Es la sumatoria desde m igual a 0 hasta más infinito de z cuartos elevado a la m. Entonces ya te das cuenta que esto ya tiene la forma de la serie geométrica. Por lo cual, esto va a ser igual a simplemente 1 sobre 1 menos z cuartos. Nada más. Así de sencillo. Pero claro, acá recordando que hay una restricción. Siempre que el módulo de z cuartos es menor que 1. ¿Y eso es equivalente a qué? Esto es equivalente a decir que el módulo de z es menor que 4. ¿Sí? Y esto, que el módulo de z sea menor que 4, esta parte, a tener que ver con el radio de convergencia de la segunda parte, del b. Bueno, acá vamos a escribir una expresión sencilla también, por costumbre. Si yo escribo para esto una expresión sencilla, me va a quedar arriba 4 entre 4 menos z. ¿Sí? Entonces finalmente ya tenemos la parte A, la parte B hallada. Entonces finalmente yo ya puedo saber cuál es mi transformada z de la secuencia xn original.
Entonces, finalmente, lo único que hago es reducir, juntar todo lo que tengo, ¿no? En este caso será x de z igual a las partes que yo ya obtuve. O sea, al x a de z más el x b de z, ¿no? Y eso son sumar las dos expresiones. La primera expresión, ¿cuál era? La primera expresión, mira, puras igualdades. 1 entre 3z menos 1. Y la segunda expresión, que acá nomás está, fresquecita que hemos hecho, es 4 entre 4 menos z. Entonces eso sería, ya depende de ti si tú quieres lo dejas como una sola fracción, operándolo acá si quieres, pero así para mí basta, ¿no? Y claro, finalmente decir que el radio de convergencia final va a ser exactamente igual a la intersección de los radios de convergencia. ¿Por qué? Porque para que valga una fórmula, la fórmula que x a de z sea igual a 1 entre 3z menos 1, tiene que cumplir z una restricción. Y para que x b de z cumpla esto de aquí, tiene que cumplir otra segunda restricción. O sea, tiene que cumplir dos restricciones a la vez. Como tienen que cumplir dos restricciones a la vez, se hace una intersección. O sea, las dos cosas. En otras palabras, tu radio de convergencia original va a ser todos los números complejos de modo tal que cumplan las dos ecuaciones. La primera ecuación, ¿cuál es? Que el módulo de z sea mayor que un tercio. Y la otra ecuación es que el módulo de z sea menor que 4. ¿No? Entonces, esas dos ecuaciones nos quedó. Y así, de esa manera es que hemos acabado, ¿no? Hemos acabado en resolver ese problema. Y bueno, ahora sí, rápidamente vamos a hacer un problemita más, que va a ser el problema 7, para no... El problema 7A al menos, ¿no? Para variar un poco. Y bueno, vamos a hacer por acá el problema 7A. Ahora el problema de 7A nos habla de algo relacionado con la convolución, ¿no? Este signo asterisco se refiere a algo que se le suele llamar convolución, ¿sí? Pero en realidad aquí no hay mucho... O sea, se puede hacer la convolución de una manera complicada, pero también se puede hacer de una manera un poco más simple, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo de la siguiente manera, aplicando algunas propiedades de transformación inversa. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hay que recordar algo, ¿no? Hay que recordar que la transformada, para la convolución se cumple algo interesante. Se cumple que x de z es exactamente el producto de x1 de z por x2 de z, ¿no? Entonces, al final, cuando yo le aplique la transformada de z inversa, o la transformada inversa de z, a ambos lados, ¿no? Me va a quedar, justamente la transformada, o mejor dicho, el x1. Bueno, aquí esto de aquí, ¿no? Vamos a ponerlo x nada más. El x de n, ¿no? Que es lo que yo quiero hallar, ¿sí? Eso tiene que ver con propiedades, así que vamos a hallar primero el x1 de z. Bueno, acá en azulito mejor. Vamos a hallar la transformada z de la primera sucesión. Y la transformada z de la primera sucesión, ya esto básicamente lo vamos a hacer referencia a algunas fórmulas de la tabla, ¿no? Para ya no hacer todo lo mismo. Incluso esto es más sencillo, ¿no? Si tú quieres lo haces por definición, pero esto ya es algo conocido. La transformada de la función escalón unitario, cuando está así en su forma normalita, en n, es algo sencillo, ¿no? Simplemente es, ¿cuánto? La transformada es, no sé si alguien se acuerda, la transformada simplemente es 1 entre 1 menos 1 entre z, y esto es z entre
z menos 1, cuando ya uno lo resuelve, ¿sí? Solo que, bueno, si de repente no se acuerdan, eso tiene que ver con una fórmula que está en número 24, ¿no? De una tabla. Y bueno, acá el radio de convergencia tiene que ver con que el módulo de z es mayor que 1, ¿no? Esto ya lo pueden verificar si quieren. Y después tenemos también para la segunda parte, ¿no? ¿Cuál sería el x2 de z si ahora es u de n menos 1? Bueno, ahí justamente por el hecho de que cambia un poquito, ahí sí vamos a ver cómo resolver eso. Más que todo por el hecho de que cambia un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso cuando cambia un poco? Bueno, esto vamos a hacerlo sí por definición ya, pero ya un poco más rápido, ¿no? Es de menos infinito a más infinito, de u de n menos 1. Y recuerda que como aquí, bueno, por z a la menos n, y recuerda aquí que como para que tú veas a partir de dónde empieza, haces n menos 1 mayor o igual que 0, eso implica que n es mayor o igual que 1, ¿no? En otras palabras, solamente la sumatoria importa a partir de n igual a 1. Aunque creo que esto ya lo hallé, ¿ah? A ver, déjame ver un ratito aquí. Creo que lo hallé en el anterior problema. A ver, si es que lo he hallado en el anterior problema, sería mejor. No, no. Bueno, está muy parecido nada más. Entonces, a partir de aquí, tienes que esto vale a partir de n igual a 1, z a la menos n. Entonces aquí simplemente para completarlo haces el mismo truco, ¿no? Le sumas 1, le restas 1. ¿Para qué le sumas 1? Para que toda esta parte de aquí se convierta en la sumatoria desde n igual a 0 de z a la menos n y ahora menos 1, ¿no? Más que todo por eso es que le sumas 1 y le restas 1. Y ahora sí, esto de aquí ya es algo más conocido, ¿no? Porque esto es z a la menos 1 elevado a la n. Por lo cual esto de aquí ya es algo conocido y es justamente 1 entre 1 menos z a la menos 1, ¿no? Y bueno, claro, menos 1 el de aquí que está aquí, el menos 1 de aquí también baja. Pero claro, esto es siempre que el módulo de z a la menos 1 es menor que 1. Y esto equivale a decir que el módulo de z es mayor que 1, ¿no? Igual que lo que te salió arriba, ¿sí? Bueno, si quieres un poco más, lo puedes seguir resolviendo esto. Esto si quieres lo puedes seguir resolviendo. ¿Y esto cuándo sale? A ver, déjame ver. Z, 1, z menos 1, z. Esto te va a quedar z entre z menos 1 menos 1. ¿Sí? Entonces ya tienes ya las dos. ¿Sí? Tienes las dos. Entonces solamente te queda multiplicar, ¿no? Por lo tanto, acá tienes que x de z es... aunque acá creo que lo puedo resolver más. ¿Ah? A ver, déjame ver. Menos 1, 1 entre z menos 1, ¿no? ¿Sí? A ver, z menos 1 más 1. Sí, está bien. Entonces x de z, que es x1 de z, por x2 de z, ¿cuánto es? Recuerda que x1 de z es z entre z menos 1, y x2 de z es 1 entre z menos 1. Entonces esto te sale z entre z menos 1, lo vamos a volver a escribir, por 1 entre z menos 1. O sea, te salió z entre z menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, finalmente tenemos que aplicarle una transformación inversa. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, en este caso me parece que va a salir un poco más complejo, ¿ah? A ver, déjame ver un rato. Z menos 1. Sí, sí, me parece que puede salir un poco más complejo. En cualquier caso, mira, vamos a... de repente aquí en el comienzo no lo has tenido tan rápido, pero te hago acordar por acá.
Por acá en todo caso tengo la fórmula que estaba usando, que te dije, que tiene que ver con la fórmula 24 y 25, por ejemplo. Esas son las fórmulas que más que todo he estado usando. Pero ahora, por ejemplo, ahí hay algo más interesante, porque ahora yo puedo usar una fórmula un poquito más se podría decir, que se usa con menos frecuencia, ¿no? Esas fórmulas que se usan con menos frecuencia para este problema tienen que ver con la fórmula 26 y 28 más que todo, por lo que veo. Ujú. Tienen que ver con esas fórmulas más que todo, porque en esas fórmulas hay un cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, si no, para que te acuerdes, ¿no? Por acá. Vamos a ponerlo en un costado, ¿no? Estas fórmulas te van a ayudar a entender de por qué realmente a partir de aquí aún puedes resolverlo, porque en realidad lo que falta aquí es hacer la transformada inversa para poder hallar el x de n, ¿sí? ¿Cómo puedo hallar la transformada inversa de este xz, que se ve un poco complejo aquí? Eso era justamente lo que quería hacer. O sea, la transformada inversa de esto de aquí. No es tan sencillo, ¿ah? Porque hay que darle forma. Pero de que se puede, ¿no? Por ejemplo, para eso, para resolver con eso de ahí, tenemos que darle una de estas formas. Ya sea la fórmula 26 o la fórmula 28, porque date cuenta que ahí hay un cuadrado debajo, ¿sí? Pero ¿cómo le vamos a dar esa forma? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Tenemos z entre z menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si a esto yo le multiplico por 1 entre z al cuadrado arriba y abajo? Mira, le multiplico por 1 entre z cuadrado arriba y abajo. Acá 1 entre z al cuadrado. Esto lo hago así para que no se altere, pero de modo tal que me va a dar la fórmula o una forma de arriba, ¿no? Aquí me va a quedar z a la menos 1. A ver, vamos a ver que me esté dando algo ahí, parecido. Ajá, así es. Me va a quedar z a la menos 1. Y abajo me va a quedar, como es cuadrado cuadrado, el z puede entrar. Me va a quedar 1 menos z a la menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Si te das cuenta te queda esto. Y mira, esto se parece ¿a quién? Se parece a la fórmula 26, ¿no? Se parece a la fórmula 26 cuando a vale 1, si te das cuenta. ¿Sí? Esto es igual a... En otras palabras, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a la transformada de lo que está a su derecha, cuando a vale 1. O sea, de n veces la función escalón unitario. ¿Sí? A z a la menos 1. A ver, déjame ver. A z a la menos 1. Sí, porque cuando a vale 1 te queda eso. De n veces la función escalón unitario. ¿No? Si quieres le ponemos acá 1 a la n, por 1 a la n. Función escalón unitario. Y nada más, ¿no? Básicamente es eso, aplicar la fórmula de ahí, ver que tiene esa fórmula. Y por eso es que a la hora de yo aplicarle la transformada inversa, z, ¿no? Al aplicarle la transformada inversa a xz, a x mayúscula z, esto justamente va a ser mi x minúscula n. Esto justamente va a darte lo de dentro, ¿no? Te va a dar justamente n u, el escalón unitario de n. Nada más. ¿Sí? Pero claro, ahí es cuestión de identificar, ¿no? Ahí sí es un poquito más complejo, porque en esta tabla, esta parte eran los xn, hay que recordar. Estos eran los x minúscula n, y estos eran los xz. Y cuando uno le aplica la transformada z, va de aquí para acá, pero cuando uno le aplica la transformada inversa, el z a la menos 1 va en el sentido contrario, ¿sí?
Bueno, eso sería todo, muchachos. Espero que se haya entendido algo al menos, un poco. De repente tienen unas preguntas finales rápidas para, porque ya básicamente ya se acabó el tiempo. Sobre todo esta parte de repente es más complejo, pero a veces es así, bastante operativo. ¿Alguna última observación de repente? Ah, sí, es que la transformada inversa es un poco más, no se suele usar mucho ya, pero a veces es necesario. La transformada inversa básicamente, para que tú entiendas más o menos la transformada inversa, a veces es bueno que tú sepas bien tu tabla de transformadas zetas, ¿no? Para que tú tengas intuición de qué forma le tienes que dar, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo escogí la fórmula 26, ¿no? Y claro, acá de repente escribir también que el radio de convergencia, pero el radio de convergencia ya no era muy requerido porque mira, te salió el radio de convergencia mayor que 1 en ambos casos, así que no había problema. Y tenía, justamente en la 26 está bien, hace, digamos, es congruente con el hecho de que el radio de convergencia, el módulo de z sea mayor que 1. En realidad esa parte, como te digo, no es tan sencillo a veces porque tienes que recordarte bien la tabla, ¿no? Entonces ya yo espero que tú practiques bastante. Cuando son así desde la fórmula 24 o 25 es más sencillo, ¿no? Ese es lo que más de repente viene, ¿no? Lo que sí o sí tienes que saber es la fórmula 24 y 25, ¿sí? Y como te digo, ¿no? Si tú tienes básicamente la transformada inversa z, una te va a transformar una función en la variable z a una función en la variable n. Mientras que la transformada z, una función en la variable n te lo va a transformar en la variable z, algo así. Pero claro, de acuerdo a la tabla, ¿no? De acuerdo a la tabla, ¿no? Si tú tienes algo de esta forma, cuando le aplicas la transformada inversa z, te da lo de la izquierda. Eso es básicamente, ¿sí? Bueno, espero que al menos el resto sí se haya entendido mejor, ¿no? Y bueno, eso sería todo por ahora. Espero que se haya comprendido bien. Bueno, entonces hasta acá será, muchachos. Me despido de ustedes. Ya la clase será la otra clase será ya mañana. Y como les repito, ¿no? La grabación se le va a enviar al coordinador para que luego la pueda subir al aula virtual. Gracias, muchachos. Buenas noches. Hasta otra oportunidad.